Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Sucedió una noche, un programa producido por Cadena Ser y el canal de televisión TFM. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. Si os apetece un rato tranquilos, lejos del fútbol o de la información de actualidad, aquí tenemos un oasis en el que hablamos del mejor cine de todos los tiempos. Por ejemplo, vamos a recordar al director Ingmar Bergman en el centenario de su nacimiento. Charlaremos con otro director, David Trueba, que tiene una nueva película en las carteleras. Viernes 13, el clásico del cine de terror de los 80, es la película que desmenuzará Jack Bourbon. Y en nuestro repaso a los diferentes géneros cinematográficos, hoy vamos a hincarle el diente al western. ¿Estáis listos? Pues empezamos. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Un montaje excelente, Tom. Estupenda producción. Estupendamente escrita, Jim. Estupendamente interpretada. Harry, dile a Chapman que su fotografía es perfecta. La película de TFM. De las docenas de películas que TCM emite en los próximos días, esta semana apostamos por La Noche Americana, dirigida por François Truffaut en 1973. Si hay una película que retrate toda la pasión que pone un director al rodar una película, los conflictos que hay dentro de un rodaje y lo caprichosas y vulnerables que son las estrellas de cine, esa es sin duda La Noche Americana. ¿Qué es eso de Noche Americana? Es rodar una escena de noche, pero en pleno día, poniendo un filtro delante del objetivo. Ah, Day for Night. Eso se llama Day for Night en inglés. El argumento es de lo más sencillo. Trata básicamente del rodaje de una película. Nos encontramos en los estudios de la Victorine en Niza, donde vamos a asistir al primer golpe de manivela de la película Os presento a Pamela. Por desgracia, no puedo presentarles personalmente a Pamela, ya que la joven actriz Julie Baker, que hace ese papel, el de Pamela, está todavía en Hollywood. La estamos esperando de un momento a otro. Aparte de ella, los demás protagonistas están aquí, y espero poder entrevistarles dentro de unos segundos. Los espectadores nos colamos en ese rodaje y vamos a asistir a todos y cada uno de los grandes y pequeños problemas que van surgiendo día a día. ¡Atención, silencio! Ensayamos la primera escena. ¡Silencio! Atención, adelante, Severín. Francamente, Alexandre, no te entiendo. Eres... Estás. Ah, sí estás, perdona. No te preocupes, perdona. no tiene importancia. No tiene importancia. Hala, vamos otra vez. Silencio. Adelante. Las equivocaciones de los actores, los problemas de producción que se van solucionando sobre la marcha, los cambios en el guión o los errores inevitables que se cometen en una actividad en la que decenas de personas trabajan a la vez. Vamos a repetir la escena. No sé lo que ha pasado en lo del metro, pero no ha salido tan bien como antes. Y el autobús ha salido con 2 segundos de retraso. La acción prevista al fondo junto a la peluquería también se ha retrasado. Tenía que salir una señora y dirigirse al restaurante, pero no la he visto. Tampoco ha pasado el ciclista. Bien, vamos a repetir. La película es una auténtica clase magistral sobre los distintos oficios cinematográficos. ¿Ya le gusta la idea de trabajar de script? Bueno, después de un día de rodaje todavía no puedo decir si me gusta o no. Vemos cómo se organizan y cómo trabajan los distintos departamentos que integran la producción de una película, desde el vestuario, la iluminación, el maquillaje o la composición de la banda sonora. ¿Diga? Soy George. Es el músico de París. ¿Quiere ponerse? Sí, me pongo. Es George. Hola, George. Ferran, no se retire, le voy a poner el playback de la escena del disfraz. Gracias. Ponga atención, verá cómo le gusta. Sí. Y al frente de toda esa maquinaria que es un rodaje está el director de la película. Ya hemos llegado a la mitad de la aventura. Antes de empezar un rodaje, deseo sobre todo hacer una película bella. Pero cuando surgen los primeros problemas, reduzco mis ambiciones y me limito a esperar que podamos acabar la película. Hacia la mitad del rodaje hago examen de conciencia y me digo, podías haber trabajado mejor, podías haber hecho mucho más, pero en fin, te queda la segunda mitad para compensar. Es el propio François Truffaut el que interpreta a ese director obsesionado por su trabajo. Las películas son más armoniosas que la vida, Alphonse. No hay embotellamientos ni tiempos muertos.
Las películas avanzan como trenes en la noche, ¿comprendes? Las personas como tú y como yo estamos hechas para ser felices en el trabajo, en nuestro trabajo de cine. En el reparto nos encontramos con Jean-Pierre Léaud, actor habitual de las películas de Truffaut, o con la italiana Valentina Cortese, que por su papel fue nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto. Siempre hace papeles de seductor. Y yo, mírame. Me han colgado la etiqueta de la mujer abandonada, desesperada, trágica, incordiante. Mira, está guapísima. Dios mío, qué horror. Vamos, Odile, ayúdame a repetir la escena de hoy. Se me ha olvidado por completo. No sé por qué, pero últimamente se me olvida todo. No sé por qué. La otra protagonista femenina del film es una de las actrices más bellas de todos los tiempos. Tiene unos ojos extraordinarios. Sí, desde luego. Los ojos claros, verdes. Sí, aquí también está muy bien. Tiene un óvalo de cara perfecto. Es Jacqueline Bisset, que interpreta a una estrella norteamericana que se incorpora al rodaje del film. Dicen que vamos a rodar la escena de la cocina. Sí, Julie, rodaremos mañana por la noche. ¿No podría darme el guión? Esta noche, después de cenar. Es un poco justo. Ya lo sé, Julie, pero es que todavía no está escrito. Mire, se lo lee una vez antes de dormir, se lo mete debajo de la almohada y mañana cuando se despierte se lo sabrá de memoria. ¡Qué optimista! La Noche Americana ganó el Oscar a la mejor película extranjera en 1974 y es uno de los mejores films que se han hecho sobre el cine dentro del cine. Ahora podéis verla en TCM. Y esperamos que el público disfrute tanto viendo la película como nosotros hemos disfrutado. Así que decís que os sabéis los diálogos de muchas películas, que conocéis los temas musicales de sus bandas sonoras, pues ha llegado el momento de que lo demostréis en nuestro juego de las películas. El Dr. Hallam ha muerto. ¿El Dr. Hallam? ¿Qué ha pasado? Esa cosa ha matado al médico. ¿Qué cosa? Es una especie de masa que crece y crece. Oh, vamos, Steve, aclárate. Mira, Dave, tienes que verla para poder creerlo. Tal vez sea una extraña especie de... ¿monstruo? Sí. No se me dan bien las cremalleras. Pero si alguien me ayuda... ¿Quiere que la ayude yo? ¡Soy especialista! Remember the blizzard back in Manhattan in 1886. They say the traffic was tied up and folks were in a fix. That's the story that went around. But here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boys. Put the blame on Maine. Maine gave a chump such an ice cold no. For 7 days they shoveled snow. Llego tarde. Joder, qué mierda. Oiga, si viene por la Venus de las Pieles, han ido todos hace ya media hora. Lo siento mucho, no sabe cuánto lo siento. Estaba en la otra punta de París, no tenía batería y se me ha roto un tacón en una de esas rejillas de ventilación que a saber qué coño ventilan. ¿Sabe las que digo? Y luego había un tío en el tren, no sé por qué le cuento esto, pero se ha restregado contra mí todo el viaje. Y para rematar el diluvio, estoy totalmente calada. ¿Y usted es...? Tomás Novacek. Encantada. ¡Ey, un momento! Tomás Novacek, usted es el autor. Me has dado un susto de muerte. Entonces vende ese coche. Yo no vuelvo a entrar en él. La culpa de que te ahogaras no la tiene Christine. Cuando me ahogaba pasó algo muy raro. La radio se encendió sola y todo se iluminó. Tú no me ayudaste, Arnie, y estuve a punto de morir. Mi puerta se había atrancado. Y hay otras cosas. Esa radio solo da canciones de los años 50. A veces cuando hacemos el amor se agita, como si tuviera celos, Arnie. ¡Ese maldito coche! On the day I was born,
all gathered round. They gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad to the bone. 4 películas que también se pueden ver en TCM la próxima semana. Empezábamos con The Blob, La masa devoradora, una deliciosa serie B del año 1958 en la que Steve McQueen, en su primer papel protagonista, se enfrentaba a una especie de ameba gigante venida del espacio. En el segundo diálogo escuchábamos a Rita Hayworth nada más terminar el striptease del guante en Hilda y sonaba la versión acústica del Put the Blame on Me que Rita cantaba en la película con la voz, eso sí, de Anita Ellis. La tercera película era La Venus de las Pieles, de 2013, dirigida por Roman Polanski y con música de Alessandro Desplat. Y para terminar, Christine, una película sobre un coche asesino basada en un relato de Stephen King que John Carpenter adaptó al cine en 1983. Y lo que todavía suena de fondo es una versión del Back to the Bone que George Thorogood and the Destroyers interpretan en el comienzo de la película. TCM, el cine que ya tenías que haber visto. Los géneros cinematográficos. Pues eso, acción, amor, aventura, misterio, cine. Como venimos haciendo a lo largo de este verano, seguimos repasando la historia y características de los principales géneros cinematográficos. Hoy le toca al western, o si lo preferís, al cine del oeste. Fue Clint Eastwood el que dijo que las grandes aportaciones de Estados Unidos a la cultura del siglo XX habían sido 2, el jazz y las películas del oeste. Lleva el oeste en la sangre y eso nadie puede cambiarlo. Y quizás sea cierto, a diferencia de otros géneros como el musical o la comedia que provenían del teatro, el western nació en el cine. ¡Corten! ¡Una toma excelente! De hecho, la primera cinta con argumento de ficción en el cine americano fue un western. Hace años 10 hombres robaron en un tren. Fue Asalto y robo de un tren, de Edwin Potter, rodada en 1903. Desde sus orígenes, el western estuvo muy unido a la tradición histórica de su joven país. Oiga, ¿se acuerda del Álamo? Esa película con John Wayne. Ellos no habían tenido reyes, guerras religiosas o apogeos de culturas como en Europa. ¡Los hombres del último carro! ¡Animad a los caballos! ¡Que se muevan! Pero habían vivido la colonización del oeste, la guerra de secesión o la fiebre del oro, y el cine iba a reflejar todas aquellas gestas. Y os digo que es el oro más puro que he visto. ¡Vamos! El western y el cine fueron aprendiendo el uno del otro. Tú sabes que aquí vamos dictando nuestras leyes sobre la marcha. Las escenas de acción, por ejemplo, no serían lo que son si no se hubieran ensayado antes en el Far West. ¡Una estampida! Dirige a esos primeros y que no se desmanden. Sin olvidar sus contribuciones al lenguaje cinematográfico. Por ejemplo, el plano americano, el que corta al personaje por las rodillas, nació de la necesidad de que al pistolero se le vieran las cartucheras. Charlie, ¿has visto dónde lleva el arma? ¿Muy baja? Sí. Películas filmadas en escenarios naturales que ofrecían la aventura y el toque épico que iban a ser características esenciales del género. Si siente afán de aventura, aquí podrá usted encontrarla. Este país es tan grande como el mar y lanza al hombre el mismo reto. Pronto crearon sus propias estrellas. Usted es Tom Mix, la estrella de cine. Y su galería de personajes míticos. He comprado un guión sensacional basado en la vida de un famoso Marshall llamado Wyatt Earp. Sí, he oído hablar de él. Wyatt Earp, Buffalo Bill, Billy el Niño. ¿Cómo has dicho que te llamas? William Bonney. Te llamaremos Billy para abreviar. Bandidos que se convertían en héroes. ¿Sabe tan bien como yo quién era? Jesse James. ¿Quién si no iba a atreverse? Y jefes indios tratados como villanos. Esto es territorio apache, no tenéis nada que hacer aquí. Donde vive Cochise no viven rostros pálidos. El cine fue reescribiendo su historia con más o menos rigor. Wyatt, ¿fue así como ocurrió? Exactamente. Mentira más o mentira menos. En 1939 el director John Ford emprendió un viaje decisivo. Los viajeros para Dryford, Apache Wells, El Vado y Losburg. La dirigencia condujo al western a su periodo clásico.
título a título se fueron fijando los elementos que definirían el género. La fe puede mover montañas, pero no vencer a un gatillo rápido. Un mundo violento con el telón de fondo de una civilización que avanzaba y una frontera que retrocedía. Unos miles de salvajes impiden el avance de nuestra civilización. Y en el centro de todo, el protagonista errante. ¿Puedo preguntarle a dónde se dirige? A cualquier sitio donde no haya estado anteriormente. Valiente y solitario. Vámonos, Shane. Sal de aquí, Joey. Pero es que son demasiados. No querrás que huya como un cobarde. El decorado se fue llenando de lugares reconocibles. Vaya, con que esto es Dodge City. Pues no huele muy bien, que digamos, ¿eh? Pueblos, ranchos y cantinas. Mac, una copa de champaña al sheriff. Ponga whisky. Y personajes que pronto se hicieron familiares. Sheriff, vaqueros y bandidos. ¿Cómo ha dicho usted que se llama? El hombre del látigo con la empuñadura de plata. He dicho Liberty Balance. Pistoleros de gatillo fácil. Era Wilson, sí. Rápido. Muy rápido en disparar. Las tropas sudistas o los indios como enemigos habituales. Nos van a arrancar la cabellera. Moriremos todos sin remedio. Y jueces, predicadores, prostitutas de salón o médicos borrachines. Pompey, ve en busca del doctor Willoughby. Si no está borracho, que venga enseguida. Sin olvidar las armas. Cuando se quiere matar a un hombre hay que darle en el corazón, y el Winchester es el arma más adecuada. Sí, quizá, pero prefiero mi revólver. O las aportaciones del mundo animal. No hay más bello espectáculo que 10.000 cabezas de ganado. Y por supuesto, el caballo como prolongación del cuerpo del cowboy. A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso. Un universo sudoroso y masculino en el que las mujeres parecían solo parte del decorado. Estamos en guerra con los indios. Hay mujeres tendidas en esas praderas cosidas a flechazos. O reducidas casi siempre a los mismos roles. La dama, la prostituta o la esposa. Bill me ha prometido olvidarse de todo eso de matar indios. Y esas barbaridades. Aunque a veces, como en Johnny Guitar, era ella la que se veía obligada a tomar las riendas de la situación. Ahí abajo tenéis whisky y juegos. Aquí arriba solo podréis encontrar un balazo en el cráneo. Ningún otro género ha tenido una iconografía tan definida como el western, y si no se convirtió en un tópico, se debió a que allí encontraron trabajo algunos de los mayores talentos de la historia del cine. He aceptado un empleo. ¿De vaquero? De sheriff. Actores como Henry Fonda, Gary Cooper, Gregory Peck, Robert Mitchum y, por supuesto, el número uno del género, el Duque. ¿Se refiere a John Wayne? Dime, hijo, ¿tú a cuántos duques conoces? Y directores como John Ford, Anthony Mann, Bud Teacher, Howard Hawks, maestros capaces de contar grandes historias con argumentos mínimos. Tengo un rifle, un caballo y $8. Me bastarán. Sus historias de indios, pistoleros y forajidos estaban llenas de violencia. Buen tiro, comisario. Sí, lo ha dejado tieso. Si no lo estuviera, lo ahorcaría. Pero ellos eran capaces de deslizar en esos paisajes ásperos buenas dosis de poesía y humanidad. Un día, por pasatiempo, empecé a calcular lo que vale que disparen contra uno. Y me resultó a $100 el tiro. Debes de haber ganado una fortuna. Por eso en el buen western no solo hay tiroteos, también hay pasión. Te quiero, Lud. No llores, Berna. No llores más. Abrázame, Lud. Piedrecilla. Hay comedia y hay música. Venid con un par de jarras de vino y traed una guitarra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una serenata. Y entre whisky y whisky, ¿por qué no un hueco para la complicidad masculina? Mac, ¿nunca has estado enamorado? No, he sido camarero toda mi vida. En 1942, Errol Flynn nos enseñó una canción. Gary Owen, venga usted, por favor, tóquela. Perdonen, caballeros, es una canción muy importante. El western clásico sirvió no solo para entretener, sino para afianzar entre el público una identidad. ¿Qué sucedía en Little Bighorn? Aunque para ello hubiera que reescribir la historia, convirtiendo, por ejemplo, a un genocida como el general Custer en un héroe nacional. Estamos realizando una acción legal y la tropa tiene órdenes estrictas de no disparar sobre las mujeres. A menos, naturalmente, que rehúsen a rendirse. A mediados de los 50, sin embargo, algo empezó a cambiar. John Ford, por ejemplo, rodó Centauros del Desierto con su habitual John Wayne, pero esta vez había algo diferente. Ya no era un héroe de una pieza, sino un hombre obsesionado y vengativo. ¡No, Ethan! Déjalos que retiren sus bajas. Reverendo, ya estoy harto de usted. No le necesito para nada, ni a vosotros tampoco. Ya me las arreglaré yo. John Ford nos enseñaba que el western era también apropiado para explorar los rincones más oscuros del alma humana. Mi padre dice que solo existe el bien y el mal, sin término medio, y que no es fácil elegir. No, no lo es. Debiera serlo.
pero no lo es. El maestro volvía a abrir una nueva ruta por la que transitarían a partir de los 60 Sam Peckinpah y otros directores del llamado western crepuscular. Es un hombre del viejo oeste, tratando de vivir en el nuevo. Los arquetipos se resentían y también algo consustancial al género, la discriminación. ¿Qué clase de ciudad es esta donde se sirve alcohol a los indios? Indio, lárgate de la ciudad y no vuelvas. La cámara cambiaba de punto de vista para mostrarnos a los malvados indios no ya como seres humanos, sino como víctimas. El asesinato de todo un pueblo. Eso es prácticamente lo que hicimos con los indios. Mientras tanto, en Europa, el spaghetti western insuflaba nuevas maneras al género con nuevos ídolos como Clint Eastwood o Lee Van Cleef. Prepara 3 cajas. Quería decir 4 cajas. Cuentan que el director Don Siegel le pidió a un viejo John Wayne en una de sus últimas películas que disparara al malo por la espalda. Por supuesto, él se negó. Entonces el director se limitó a comentar: Clint Eastwood lo habría hecho. Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Infancia, madurez y decadencia. El western ha vivido todas las etapas. Nació hace más de 100 años con el cine, pero todavía se resiste a morir. Este país está envejeciendo y yo lo haré con él. Y de vez en cuando algún cineasta rescata su infinita capacidad de vocación. ¿Rodarás un western? Sí, un western. Entre tanto, a la espera de que una vez más llegue a las pantallas el último western, ahí siguen disponibles los viejos clásicos, los que nos hicieron soñar cuando éramos niños. ¡Arriba las manos! Rusty, estamos perdidos. Es el peligroso Ambrose, el terror de las praderas, y nos tiene en su poder. Sí, señor. Soy un hombre muy peligroso. Y nos acompañarán toda la vida porque llevamos muy dentro su espíritu. Déjate guiar por el viento y no pierdas de vista el horizonte. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. La semana pasada se estrenó Casi 40, una película dirigida por David Trueba. El film está protagonizado por Lucía Jiménez y Fernando Ramallo, es decir, los mismos actores que intervinieron en su primer film como realizador, La Buena Vida, hace ya más de 20 años. No es que sea la continuación de esa historia, pero Casi 40 es una película en la que los dos personajes echan la mirada atrás y ven cómo se ha desarrollado su vida. Y eso hemos querido hacer con David Trueba, recordar su trayectoria como cineasta. Dimanche prochain. Sí, es curioso, el día del estreno, que es el 29 de junio, se cumplen 22 años del inicio del rodaje de La Buena Vida. Dicen que cuando se acerca la hora de la muerte, uno empieza a creer en Dios. A mí me pasa todo lo contrario. Cada día que pasa, tengo más pruebas de que Dios no existe. Lo que existe es la religión, y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo. Bueno. Todo tiene ya efemérides. Es una cosa que los jóvenes, cuando teníamos 20 años, no nos dábamos cuenta de hasta qué punto lo que haces, tu presente, te va acompañando. Y eso está en la génesis de Casi 40, más que la referencia a la antigua película, que para mí no la hay, digamos, directa, ¿no? Es una película autónoma que yo no he revisado, La Buena Vida, ni he pensado, ni a los actores les he hecho pensar sobre ellos, más allá de que son los mismos. Por 25 pesetas. Dígame cosas que han desaparecido de nuestra vida en los últimos 20 años. Como por ejemplo, los mapas. 1, 2, 3, respondo otra vez. ¿Los mapas? Las agendas de teléfono. La peseta. El 1, 2, 3. Miro siempre hacia adelante, soy una persona como muy constructiva. La vida es una carrera de relevos. Tú le pasas el relevo a él. Él echa a correr y a ti se te acabó tu participación en esta Olimpiada. Creo que cuando te observas demasiado, cuando permites que también la observación de los demás sobre ti te condicione mucho, o la opinión que tienen los demás, o las teorías que los demás hacen sobre lo que haces, te empiezas a convertir en alguien demasiado esclavo de ti mismo, ¿no? De lo que has hecho. Mi carrera es una carrera muy atípica dentro de los directores. Sé que somos unos completos desconocidos, pero tenemos mucho que ofrecer. En concreto, juventud,
frescura y una mirada nueva. Lo que pasa es que cuando he hecho películas que contenían algunas escenas de una cierta magnitud, me he dado cuenta de que el director tiene que ser una persona que le gusten mucho los gadgets, que le guste mucho el trabajar con pantallas de croma, que le guste mucho esperar 6 meses a obtener el resultado final entre todos los trucos, la creación tal. Tengo problemas con un cine tan de fuego de artificio, ¿no? Me encuentro más cómodo en un cine más pequeño, más humano, más de protagonistas humanos, de dimensiones humanas. Me divierto más haciéndolo también. Yo quiero hacer esta película y quiero hacerla contigo. Te das cuenta que el cine español se nos ha quedado pequeño. Ahora también te confieso, y con mis hijos lo hemos hablado muchas veces de broma, ¿no? Si te llegara una oferta de esas o hacer una película de esas una vez en la vida, claro, hay que hacerla, ¿no? Disfrutar del cambio. Con su poder fundí 4 rayitos de sol y hacen con ello una mujer. Soy guionista antes que director, porque fui guionista antes que director y no dejo de tener ese peso sobre mí, ¿no? Entonces, luego también en el trabajo con los actores me he dado cuenta de que a ellos les gusta que tú dejes un margen de libertad a la hora de rodar y que seas, como es mi caso, una persona muy atenta a las necesidades de los actores. Ha llegado un director ruso que quería que ensayáramos el doble de horas. Imagínate el lío. Que yo, por ejemplo, no los abrumo con información, no los abrumo con ensayos, pero al mismo tiempo me he dado cuenta que les gusta mucho percibir que sabes lo que quieres y que tienes claro lo que vas a hacer y que ellos saben lo que tienen que hacer, y eso, más allá de la comunicación personal entre el director y ellos, es el guión. Y me he dado cuenta que la gente es más libre cuando tiene un guión muy preciso. ¿Qué es para vosotros un héroe? ¿Alguien que no se equivoca nunca? ¿O alguien que tiene el coraje y el instinto de la virtud? O a lo mejor alguien que no se equivoca justo en el único momento en que uno no puede equivocarse. La industria del cine es tremenda. La gente ahí fuera no puede imaginarse lo que es dos pesos en una balanza tan sutiles como lo que yo quiero hacer o la película que me gustaría hacer y la que otros consideran que es la que yo debería hacer, o la que ellos quieren que yo haga, o la que ellos quieren que se haga, la haga yo o la haga otro, ¿no? Eso no es fácil para a lo mejor el público entender que ese contrapeso está presente en cada propuesta, en cada intento de hacer una película. En realidad este viaje luego por los Beatles. Va a conocer a Lennon. ¿En serio? Sí, voy a hablar con él. Un ratejo. Está en Almería rodando. O sea, yo creo que el cine tiene que admitir, como un circo, ¿no?, que haya un elefante subido a un taburete, sostenido en una pata y todo el mundo asombrado, pero también un payaso que con una pulga invisible dentro de la manga de su chaqueta hace cosas que mantienen la misma atención. Pues yo creo que es así. O sea, lo importante es mantener la atención del espectador y transmitir el estado ese que quieres darles con la película o dejarles con la película. Casi 40, casi perfecta, la suerte de poder vivir a mi manera. A mí me gusta mucho el musical, el género, ¿no? Y siempre he pensado cómo poder hacer un musical puro, ¿no?, en nuestro tiempo, porque claro, tú no puedes hacer ahora, no sé, algo como Cantando bajo la lluvia. Quiero cantaros una canción que compuse para mi primer disco. Yo le tengo un cariño arqueológico. Es como volver a tener 19 años cada vez que la canto, por eso me gusta cantarla. Han cambiado las convenciones también de los espectadores. Entonces ahí el mérito, por ejemplo, de La La Land, ¿no?, está en ese encuentro, ¿no?, entre el musical clásico. En cambio, a mí me obsesiona mucho cómo encontrar un musical que no lo parezca. Y llevaba mucho tiempo con ideas y de pronto la de, claro, que los protagonistas la protagonista sea una cantante, deja o permite que la música aparezca, la canción aparezca, pero que esté orgánicamente imbricada, que no sea esa cosa de unos poniéndose a hacer playback, ¿no?, en los actores. Tienes que volver a grabar. Hay un día en el que ya no te quedan fuerzas para leer lo que escriben de ti, para contradecirles, para pelearte. Yo quería que las canciones estuvieran, pero que esa percepción de musical me encanta, pero
sé que no es, o sea, el que vaya a verla dirá, no, un musical no es una película donde de pronto la protagonista canta. Miedo a no verte más, miedo a la realidad, miedo a vivir bajo las luces de la oscuridad, miedo a que no contestes si te llamo, miedo a pensar que tú mañana sentirás miedo. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. His friends would say, stop whining, they've had enough of that. His friends would say, stop pining, there's other girls to look at. They've tried to set him up with Tiffany and Indigo, but there's something about Mary that they don't know. Mary, there's just something about Mary. Well, his friends say, look, life's no fairy tale, that he should have some fun, he's suffered long enough. Well, they may know about domestic and imported ale, but they don't know a thing about love. Este es el entrañable Jonathan Richman, con la canción que cantaba en la película Algo pasa con Mary de los hermanos Farrelly. Si os acordáis, el cantante aparecía también en el film como una especie de trovador que nos iba cantando las vicisitudes de los personajes. Pero seguimos porque ahora toca celebrar un centenario. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. La semana que viene, en concreto el día 14 de julio, se cumple el centenario del nacimiento de Ingmar Bergman, uno de los grandes directores del cine europeo que ha influido en infinidad de realizadores, desde Lars von Trier a Woody Allen. En los próximos minutos vamos a repasar los méritos del director sueco. El suyo es uno de los nombres más representativos del llamado cine de autor, un cine sobrio, riguroso e inquietante, lleno de imágenes poéticas y reflexiones importantes. Siempre deja abierta la interpretación del espectador. Es lo malo de ser espectador. Tienes que contentarte con sufrir. Un cine que seduce a unos pero que a otros les resulta incomprensible, antiguo o directamente soporífero. Así que no me vengáis con un film de esos de autor llenos de gente que se mira mucho, donde no pasa nada, y si pasa algo pasa todo muy lentito. Las películas de Bergman están en las antípodas del cine comercial. El cine con mensaje hecho para atrás. Por eso encontraron en los cineforums y en las salas de arte y ensayo su lugar ideal. Los espectadores que vienen aquí es como si asistieran a misa. Todos callados, compartiendo el mismo alimento espiritual. Allí germinaron toda clase de opiniones a favor y en contra de su obra. Su perspectiva es típicamente escandinava, lúgubre, todo está impregnado de Kierkegaard. Es algo ingenuo, pesimismo a la moda. Todo ese silencio, el silencio de Dios, muy bien, me encantaba cuando estaba en la Universidad de Radcliffe, pero eso ya está superado, totalmente superado. Y es que Bergman, además de contar una historia, intenta reflexionar sobre los grandes temas que obsesionan al hombre. Mi corazón está vacío. El vacío es como un espejo puesto delante de mi rostro. Me veo a mí mismo y al contemplarlo siento un profundo desprecio de mi ser. Hay tres grandes temas en la filmografía del director. El primero es Dios. ¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestro sentido? ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando en mi ser? ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido a pesar de mis maldiciones que pretenden eliminarlo de mi corazón? Quiero que Dios me tienda su mano, vuelva su rostro hacia mí y me hable. Bergman analiza la angustia de un mundo que se interroga sobre la presencia o la ausencia de ese Dios. Luego está su obsesión por la muerte. ¿La muerte? También en eso está solo. No logro entender su angustia. Bergman es uno de los cineastas que más y mejor han filmado el fantasma de la muerte que persigue al hombre desde su nacimiento. ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? Y el tercer gran tema de su obra es el mundo de la pareja, la incomunicación, los celos, las infidelidades y las mentiras que llevan a su destrucción. Te quiero mucho, tanto como antes. No estés triste, cariño. Nos tenemos. Tenemos fe en nosotros y nos conocemos. Nos queremos. ¿Verdad que sí, cariño? Sí. Lo importante es que lo intentemos, no que lo consigamos. Que nos veamos el uno al otro como niños atormentados y desvalidos.
Nací el 14 de julio de 1918 a las 3 de la madrugada. Así es, hace un siglo nacía en la ciudad sueca de Uppsala, cerca de Estocolmo. Aún estaba él hablando cuando en esto una nube luminosa los cubrió. Su padre era un pastor luterano y su madre una mujer dominante y estricta. Ahora rezad vuestras oraciones. Gracias, mi Dios, por este día. Haz que sea un niño bueno, que el ángel esté conmigo toda la noche. Gran parte de la obra de Bergman es imposible de entender si no se conoce su vida y especialmente su infancia. Usted, señor Bergman, es demasiado joven y con muy poco conocimiento de la vida. Además, me temo que tiene profundas y tempranas heridas imposibles ya de curar o de olvidar. La educación que recibió de niño fue muy severa, basada en conceptos como el pecado, la confesión o la represión de los instintos, y se la inculcaron a base de castigos. ¿Qué castigo escoges? ¿La vara, el aceite de ricino o el cuarto oscuro? ¿Cuántos golpes recibiré? 10, ni uno más ni uno menos. Entonces escojo la vara. Bájate los pantalones. Ingmar Bergman tuvo con su padre una relación de amor y de odio que es la base de muchas de sus películas. Eras imprevisible. A veces no entendíamos por qué nos pegabas o nos gritabas. Me da la impresión de que estás exagerando. Padre, me has preguntado e intento responder. Teníamos un miedo horrible a la ira de papá. Un miedo realmente atroz. Pero fue también su padre quien casualmente marcó su vocación de cineasta. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Unas navidades le regaló un pequeño cinematógrafo que enseguida se convirtió en su juguete favorito. En realidad se lo habían regalado a su hermano, pero él se lo cambió por una colección de soldaditos de plomo. A las pocas horas proyectaba una y otra vez en su cine de juguete una película donde se veía a una niña durmiendo en un prado. Ahí yace la guapa niña, la pobre Arabella. Nada sabe de lo que le espera. Fue su primer encuentro con el mundo de la imagen en movimiento. A partir de ese día, el niño se dedicó a inventar historias para ese cinematógrafo. Bergman se doctoró en historia, pero además del cine tuvo otra gran pasión desde muy joven. Sí, creo que pensándolo bien yo he ascendido a director. Sí, celebremos su ascenso a director de esta numerosa compañía. A lo largo de toda su vida, Bergman dirigió audaces montajes teatrales de autores como Ibsen, Shakespeare, Molière y muchos otros. Me gustaría que leyeras una nueva obra de August Strindberg. Se titula El sueño. Fue director de compañías y responsable de teatros. Bergman solía decir que el teatro era una esposa fiel para él, mientras que el cine era como un amante ocasional y pasional. Nuestro teatro es un pequeño y estrecho espacio de orden, rutina, conciencia y cariño. Mi único mérito, de verdad, si es que puede llamarse mérito, es que adoro este pequeño mundo. Su primera película se tituló Crisis y la estrenó en el año 1945. Después vendrían títulos como Un verano con Mónica, El séptimo sello, El manantial de la doncella, Fresas salvajes. Buenos días, primita. ¿Qué estás haciendo aquí? Pero es que no lo ves, tonto. Cogiendo fresas. ¿Y quién es el feliz mortal que va a saborear esas fresas, cogidas tan de mañana por una chica tan joven y tan guapa? Sabes muy bien que hoy es el santo del tío Aaron. Se me olvidó comprarle un regalo y así podré quedar bien si le ofrezco una cestilla de fresas. Y Sonata de otoño, Gritos y susurros, Persona. ¿Qué clase de persona eres realmente? Supongo que debes pensar. No olvidaré la cara que ha puesto, su tono de voz, su expresión. Yo te daré algo que no olvidarás. Uno de los hechos que marcaron la vida de Bergman no tuvo nada que ver con el cine. Es cuestión de dinero. De mucho dinero. Efectivamente, fue un problema con el dinero. En 1976 el gobierno de Olof Palme le acusó de defraudar impuestos. Y entonces me sacó un papel en el que decía que le debía 37.000 coronas y le pago unos intereses desorbitados. Bergman estuvo a punto de ir a la cárcel. El director se fue a vivir a Alemania y no volvió a su país hasta que el asunto se pudo solucionar. También su vida sentimental fue bastante agitada. ¿Alguno de vosotros ha visto a mi mujer? ¿Se te ha perdido? Más bien se ha escapado. ¿Que se ha escapado? Con un comediante. Se casó 5 veces y tuvo muchas relaciones sentimentales, la más famosa con la actriz Lee Fullman, que protagonizó 9 de sus películas. Bergman resumía su carrera cinematográfica en una sola frase: la búsqueda de la felicidad, y según contaba, la encontró en la que fue su penúltima película. He hecho muchas películas. Unas me gustan más y otras me parecieron un poco gratificantes, pero hice una, la última, Fanny y Alexander. Fanny y Alexander, ¿queréis unas tostadas con miel? Gracias, señorita Vega. Gracias, señorita Vega. Que me hizo tan feliz, que me divirtió tanto, que ahora sería un sacrilegio volver a hacer cine.
Sería como traicionar aquella relación, así que jamás volveré a hacer cine. Después de rodar Fanny y Alexander, que en 1983 ganó 4 Oscar, Bergman se retiró a vivir en la isla de Faro junto a otros 400 habitantes. Pero a veces creo que este retiro voluntario es únicamente una antesala del infierno. Que ya estoy muerto, aunque no lo parezca. Pero estoy bastante bien después de todo. He buscado en el pasado y ya tengo todas las respuestas que estaba buscando, de veras. Aunque seguía viajando a Estocolmo para dirigir de vez en cuando teatro, en la isla de Faro su relación con el cine fue la de espectador. Se hizo construir un cine para él y su familia. Cada año visitaba la Filmoteca sueca, pedía prestadas cientos de películas y se las hacía proyectar en su cine. Me he alejado de la sociedad en que viví. Ahora habito un mundo de fantasmas, prisionero de fantasías y ensueños. No obstante, su voz cinematográfica seguía estando presente. El director Billy August llevó al cine uno de sus guiones, Las mejores intenciones. Su hijo Daniel dirigió otro, Niños del domingo, y Lee Fullman dirigió Infiel, basada en su novela Conversaciones íntimas. He gastado mi vida en diversiones, viajes, charlas sin sentido. Mi vida ha sido un continuo absurdo. Creo que me arrepiento. Fui un necio. En esta hora siento amargura por el tiempo perdido. Por fin, en 2003, con 86 años, Bergman se puso de nuevo tras las cámaras para dirigir Sarabanda, en la que recogía 30 años después la vida de la pareja protagonista de otra de sus películas, Escenas de un matrimonio. Me cuesta bastante levantarme de esta silla. Te ayudaré. No, no me ayudes. Déjame. Pero, ¿qué te pasa, Johan? Pensaba abrazarte. ¿Qué? ¿Quieres abrazarme? Maldito seas, viejo idiota. El 30 de julio de 2007, a los 89 años, el director pudo saber al fin la respuesta a la pregunta que tanto le había atormentado. Nos pasamos la vida preguntándonos sobre la muerte y sobre lo que viene después de ella. Y al final es muy simple. Ese día se apagó finalmente su voz, una voz fundamental para entender el cine europeo del siglo XX. Suena la música de Thomas Newman para la película American Beauty. Seguro que más de uno la habéis reconocido. Con ella tomamos impulso para dirigirnos al último reportaje del programa de hoy. Jack Bourbon presenta... Dios santo, ¿qué le hace? No creí que se tratara de ese tipo de película. Mi terapia de terror. Hola, ¿qué tal, amigos? Estaba aquí releyendo unas viejas críticas de la película que os traigo hoy. Mirad lo que dicen. Un guión insulso en el que no hay un solo destello de imaginación. Todo en él son tópicos y cosas ya vistas. Los personajes son imbéciles. La puesta en escena, cutre. Está mal rodada, mal iluminada, por no hablar de su mal gusto y de su derroche de violencia gratuita. Además, toda ella es una suma de plagios. Plagio de Psicosis, de La noche de Halloween, plagio de Carrie. En fin, que como veis las críticas no fueron muy buenas que digamos, pero se olvidaron de una cosa, de uno de los principales propósitos del cine de terror: provocar la reacción en el espectador, el placer del susto. Que los personajes son imbéciles, ¿y qué más da si los van a matar? No se trata de solomillo, sino de hamburguesa, cine de consumo fácil y eficaz. Además, la película creó un personaje que es todo un mito del terror y un referente cultural de los años 80. ¿Jason? Efectivamente, Jason Voorhees, el protagonista de la película que os traigo hoy, Viernes 13, dirigida en 1980
por Sean S. Cunningham. Haz que se acuerden de mí, Jason. Haz que todos recuerden lo que es el terror. Jason Voorhees se disputa con Freddy Krueger el título del rey del terror de los años 80. Que le den a ese payaso. Vamos, ¿qué clase de maricón te persigue en sueños? A ver. En cambio, el cabrón de la máscara que estaba entre el maíz, de ese sí debemos tener miedo. Cada uno tiene sus partidarios, pero Jason le gana al chico del jersey a rayas en número de películas, 12 contra 9, y en una encuesta colegial que se hizo a principios de los años 90, le votaron a él como su favorito. Mi hermano decía que es nuestro miedo lo que le da poder. Bueno, pues desde luego tú has extendido bastante miedo en el instituto. Con su máscara de jugador de hockey, su machete cortacabezas y su cuerpazo de chicarrón del norte, Jason se ha convertido en uno de los iconos por excelencia del terror adolescente. El psicópata de la máscara es real. Ese portero de hockey tenía un cabreo que te caga. En realidad, Viernes 13 surgió al rebufo del éxito que había logrado otro personaje un par de años antes, Michael Myers, el asesino de la noche de Halloween de John Carpenter. El esquema era prácticamente el mismo. Protagonistas adolescentes de hormonas juguetonas, asesino silencioso e indestructible que va masacrando uno a uno a los chicos, trauma del pasado que lo explica todo, solo que esta vez, en lugar de una pequeña ciudad americana, la acción se trasladaba a un campamento de verano. Perdonen, ¿a qué distancia está Crystal Lake? ¿El campamento sangriento? ¿Otra vez van a abrirlo? El campamento era un lugar maldito. ¿Te ha hablado Christie de los 2 chicos que asesinaron en el 58? ¿Y del que se ahogó en el 57? ¿Ni de los incendios? Nadie sabe quién los provocó. En 1962 quisieron abrirlo, pero el agua estaba envenenada. Todo comenzó años atrás, un viernes 13 de 1946. Pamela Voorhees, una jovencita de 16 años, dio a luz a una inocente criatura. Mi dulce Jason, mi niño inocente, mi único hijo. Pero un verano, mamá Voorhees envió al niño al campamento Crystal Lake y allí ocurrió el fatal accidente. El niño murió ahogado. Los monitores no vigilaban. Estaban haciendo el amor mientras el niño se ahogaba. Deberían haber vigilado a Jason cada minuto. Él no sabía nadar muy bien. Desde entonces, algo o alguien se dedica a asesinar sistemáticamente a todo aquel que pretende reabrir el campamento. La película se rodó con un presupuesto típico de la serie B más cochambrosa. De hecho, una de las condiciones para contratar a los actores era que ellos mismos pudieran pagarse su transporte hasta el lugar de rodaje. Uno de estos actores era Kevin Bacon, en una de sus primeras apariciones cinematográficas. Donde sí echó el resto la producción fue en las escenas de sangre y tripas. Viernes 13 venía a completar una estrategia que ya había anticipado La Matanza de Texas unos años antes, y es la irrupción del gore en el cine comercial. Los crímenes de Viernes 13 eran de lo más explícito: hachazos en plena cara, trepanaciones, degollamientos, con la lógica abundancia de sangre y casquería. Bueno, ya sabemos lo que hay de cena. Martina. Por lo demás, la película era una sucesión de tópicos del género: pueblerinos asustados, locos visionarios. Soy el mensajero de Dios. El que se quede estará condenado. Este lugar está maldito. Puertas inquietantes que se cierran, ruidos sospechosos. ¿Quién hay ahí? ¿Hay alguien? Sombras que acechan. Mike, vamos, esto ya no tiene gracia. Y una sucesión de sustos repentinos bien remarcados por la música. Por no hablar de esa habilidad que tienen los protagonistas para separarse constantemente del grupo y quedarse solos, facilitando la labor del asesino. Creo que he dejado las ventanas de mi cabaña abiertas. Hasta mañana. Adiós. Adiós, Brenda. Probablemente al generador le falta combustible. Iré a ver. Me ha parecido oír un grito. No sé cómo has podido oír nada con este viento. Parecía Brenda. Iré a echar un vistazo. ¿A dónde vas? A hacer pis. Me has aplastado la vejiga. Aunque hay que decir que en realidad Jason no aparecía en esta primera película, como fatalmente descubrió Drew Barrymore en el prólogo de Scream. Y el nombre del asesino en Viernes 13. ¡Jason! ¡Jason! Lo siento, la respuesta es incorrecta. No, no lo es, no lo es, era Jason. Me temo que no. Escucha, era Jason, he visto esa película 20 condenadas veces. Entonces deberías saber que la madre de Jason, la señora Borges, era la asesina principal. Jason no aparecía hasta más tarde. Me temo que la respuesta ha sido incorrecta. El
psicópata de este primer viernes 13 era la madre del niño ahogado. Jason era mi hijo. Y hoy era su cumpleaños. No podía consentir que volviera a abrir esto. Nunca. Después de lo que había ocurrido. Como si fuera una especie de Norman Bates, al revés, la mujer asumía la personalidad de su hijo. ¡Mátala, mamá! ¡Mátala! ¡No permitas que se escape, mamá! ¡No la dejes vivir! No, Jason. La mataré. La imagen clásica de Jason con su máscara de hockey no aparecería hasta la segunda película de la saga. En la primera solo le veíamos fugazmente en la escena del susto final. La escena final contiene uno de esos sustos que te dejan el corazón a 100 por hora, aunque todo hay que decirlo, no era más que un plagio del epílogo de Carrie que Brian De Palma había rodado unos años antes. Una música plácida nos anuncia que la pesadilla ha terminado, la noche ha pasado y luce el sol. La única superviviente de la masacre navega en una barca en medio del lago, aún conmocionada. A lo lejos vemos acercarse un coche de policía, signo evidente de que todo ha concluido. Pero de repente... Del fondo del lago surge una criatura en estado de putrefacción y cubierta de algas que agarra a la chica del cuello e intenta sumergirla. En el plano siguiente, la joven se despierta en el hospital entre gritos. Cuando la policía le informa de que todos sus compañeros han muerto, ella pronuncia la frase que abrirá la puerta a nuevas secuelas. ¿Y el niño? ¿Está muerto también? ¿Quién? El niño, Jason. El que estaba en el lago, el que me atacó y tiraba de mí para que me hundiera. Señora, no hemos encontrado ningún niño. ¿Cómo? Entonces sigue allí. Viernes 13 fue un éxito de taquilla. Lo que nadie podía imaginar es que la cosa fuera a dar tanto de sí. Según la leyenda, Jason siguió regresando de su tumba para castigar a todo el que fuera al campamento. Jason volvería una y otra vez hasta completar 11 secuelas. Con cada nueva película nos anunciaban el final definitivo del psicópata. ¡Le he matado! Sí, le han matado. Pero siempre acababa resucitando. Has estado dormido, cariño. Pero ahora ha llegado el momento de despertar. Y es que esa es otra característica que comparte con Freddy Krueger o Michael Myers. A Jason Voorhees no se le puede matar. Jason, mi maravilloso niño especial. ¿Sabes cuál es tu don, hijo? Que no importa lo que te hagan, tú eres inmortal. Eso es algo que nadie ha tenido el detalle de explicarnos en ninguna de las 12 películas de Viernes 13. ¿Por qué demonios es imposible matar a ese tipo? La última película de la saga se estrenó en 2009, pero lleva tiempo hablándose de una posible nueva entrega. El más feliz con esa inmortalidad del personaje es Sean S. Cunningham, director de la primera película y productor de la saga que lleva casi 40 años explotando la gallina de los huevos de oro y aún no ha previsto el día en el que haga un último y definitivo caldo con ella. Hasta entonces, dejar que Jason se divierta. Hasta la semana que viene, amigos. Continuará. Pues esto se ha acabado. Elio Castro y Antonio Martínez nos encargamos de todo en Sucedió una noche y os esperamos la semana que viene a la misma hora y en el mismo lugar, o si lo preferís, cuando vosotros queráis, en los podcasts de cadenaser.com y canaltcm.com. Hoy cerramos el programa con la guitarra de Dave Stewart y el saxo de Candy Duffer en esta melodía perteneciente a la película holandesa de Cassier. Fue bastante famosa a finales de los 80. Lo dicho, un saludo para todos y hasta la semana que viene.